Pero tú, amigo, como una persona, desde mi punto de vista, como un especialista, no porque tú te consideras así, yo sé que como siervo de Dios no andas con esa bandera, pero llevas 15 años sirviendo, ministrando, estando en actividades con adolescentes, encauzándolos a que tomen decisiones favorables en su vida a través de los principios bíblicos, en fin, como alguien que ha tenido esta experiencia, amigo, y que te dedicas a la atención de los adolescentes, ¿tú qué piensas de esta idea en general que se tiene sobre la adolescencia? Y pues muy contento, amigo. Antes de entrar al tema, amigo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Platícanos. Pues bien, emocionado. Es la primera vez que me toca hacer algo así. Entonces, pues bueno, ahora sí que dispuesto a vivir también la experiencia. Y pues como me platicabas en su momento cuando me invitaste, pues a platicar lo que hemos vivido, ¿no? Lo que he vivido, lo que he aprendido a lo largo, pues ya, ahora sí, estos años. Desde que, bueno, mencionaste la parte de que éramos jóvenes, más jóvenes. Pues ya pasaron alrededor de 15 años, entonces ya no suena tan poquito, ¿no? Pero pues bueno, sí se han cambiado bastantes cosas y sí definitivamente, pues sí, he aprendido muchas cosas, ¿no? A la buena y a la no tan buena también y pues algunas esperadas y otras pues, realmente no esperadas, ¿no? Esas experiencias pues que llegan a la vida y sin aviso y pues ni modo, hay que vivirla ahora sí que lo más cerca de Dios para salir adelante, ¿no? Así es, amigo. Y pues bueno, amigo, hoy en concreto, digo, podríamos hablar de muchos temas, pero para mí es muy relevante el hecho de que tú llevas años dedicando tu vida al servicio de los adolescentes, amigo. Y no solamente desde el momento en el que fuiste líder como tal del grupo que atiende a los adolescentes en nuestra iglesia, sino desde mucho antes, porque tú ya estabas en ese ministerio. ¿Cuánto tiempo llevas, amigo, en nuestra iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas? Así desde el primerito día que te involucraste en el servicio, en la atención a los adolescentes ahí en la iglesia, amigo. Pues mira, formalmente fue agosto 2010. Después de un campamento, fue cuando entré ahora sí que formalmente al ministerio, pero realmente desde antes ya tenía, pues sí, esa espinita, ese interés de servir a los adolescentes. De hecho, mi primer campamento, en el cual me invitaron como staff, fue en el 2008, en un campamento que se hizo en Quicotén. No sé si te tocó ir, pero ese fue mi primero y la verdad estaba muy, muy chavo. Ya creo que eso no pasaría. Sí, sí, sí. Eran otros tiempos. 16 años. O sea, definitivamente, pues muy chico, digo. O sea, el campamento es de 12. Estrictamente debería ser a los 14, pues. Si tienes 15 ya vas al de jóvenes. Pero pues bueno, siempre hay un par de adolescentes que van de 15 años al campamento, ¿no? Y de repente unos 16 por ahí también colado, ¿no? Pero pues yo tenía 16 y fue mi primer. Pues era un adolescente, sí, también, todavía. Sí, entonces, desde ahí algo me capturó, ¿no? Algo me llamó la atención. Obviamente no sabía qué era, pero me gustó mucho, ¿no? Y ya fue en el 2010 cuando me tocó la primera y única vez que me permitieron ser como parte de lo que llamamos ser consejero, que es un hombre y una mujer a cargo de un equipo. Y pues me encantó. O sea, tener la cercanía con ellos así... lo voy a decir así, me volvió loco, ¿no? Entonces vi la necesidad, vi pues tantas virtudes que tienen y tantos retos que dije yo quiero estar con ellos. Y inmediatamente, los campamentos normalmente ya ves que son en julio, en agosto entré al ministerio, justamente después de ese campamento, ¿no? Qué interesante es ese el inicio, ¿no? Porque cuando uno decide servir o enfocarse a servir o atender a un grupo muy específico de personas, siento que cada quien tiene una historia y que recae a veces en un evento en particular, ¿no? En el caso tuyo ahorita aquí ya contaste esa experiencia que es padrísima, ¿no? Cuando te toca y a quienes les toca ser o estar a cargo de un equipo, ¿no? Y estar con ellos, ¿cuántos días, amigo? ¿Vivir con ellos 5, 4 días? 5.
5 días, dormir con ellos, comer con ellos, desayunar, cenar con ellos, ver todas sus facetas, ¿no? De adolescentes, ¿no? En todo ese momento, está en los juegos, en los retos, en las comidas, en los tiempos de predicación, en las reflexiones, se vuelve, eres el papá, ¿no? Prácticamente, y bueno, adolescentes, y tú siendo joven, a lo mejor más bien eres como el hermano mayor, ¿no? Sí, digo, en ese momento ya tenía 18, ¿no? Qué grande, ¿no? Yo me sentía, sí, muy grande, ¿no? Y adulto, ya tenía mi INE, ¿no? Y ya estoy a cargo de un equipo. Todavía era IFE. Bueno, era IFE, exactamente. Pero sí, pues, te vuelves un papá hermano mayor, ¿no? Y eso, bueno, creo que me quedaría más con hermano mayor, porque realmente, pues no somos sus papás. Y ellos no nos ven como sus papás. Eso es un tema muy interesante, ¿no? Al trabajar con ellos. Entonces, digamos, tenemos, los que trabajamos con adolescentes, ciertas ventajas de cercanía con ellos por el simple hecho de que no somos papás. O sea, no tenemos esa responsabilidad directa de, pues, de enseñar. Sí, no. De criarlos, de corregirlos a cada rato, tal vez. Exactamente, ni siquiera disciplinarlos o criticarlos como un papá que tiene esa responsabilidad de educar a sus hijos. Aunque tengan, definitivamente, muchas veces, de hecho. La fecha, eso es algo que hay que estar ahí aplacando. Pero al no tener esa responsabilidad como un padre, pues realmente puedes llegar de diferentes maneras para enseñarles, para ayudarles y hasta para regañarlos, ¿no? O sea, no te toman igual un regaño o algo que les vas a enseñar como si fuera un papá, ¿no? Un papá simplemente lo escuchan y sobre todo en esa edad, pues hasta nada más voltean los ojos, ¿no? Y ya, por el simple hecho que es papá. Y nosotros no, realmente. Sí, es diferente, lo abordas diferente. Bastante. Y se abren más, se aperturan, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no al inicio, tal vez, no al inicio. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué se requiere para llegar a ese punto? Pero me gustaría empezar, amigo, abordando el punto de cómo es que en términos generales, en el mundo, y me refiero a todas las personas en general, percibimos al adolescente, o la etapa de la adolescencia, mejor dicho, como una etapa difícil. O sea, hay muchísima gente que se dedica, ¿no? En el ámbito de la psicología de los cuidados a la familia, a estudiar precisamente qué hay en esta etapa, ¿no? Que en términos generales se vuelve compleja, ¿no? Es una transición, dejas de ser niño, te conviertes en joven y luego en adulto, y la adolescencia es donde a veces hay este bridge, ¿no? Este puente, y pasan muchas cosas aquí. Viéndolo desde el punto de vista, amigo, de una persona, ahora padre de familia, que trabaja y que atiende a los jóvenes, ¿tú qué opinas de esto, amigo? O sea, ¿tú qué opinas del hecho de que se diga que la adolescencia es una etapa difícil, es una etapa fea, es una etapa que no es buena en términos generales, pero que hay que pasar por ella? Creo que hay muchos de estos comentarios que navegan, ¿no? En términos generales en el mundo, y algunos hasta hablando de su propia experiencia, ¿no? De cuando fueron adolescentes. También como papás lo que se dice es que prepárate, ¿no? Porque la adolescencia es una etapa muy difícil, ¿no? Con una connotación negativa se llega a decir esto, hablando de que es muy difícil criar a un adolescente o entablar con un adolescente. Y bueno, hay como muchos, no sé si decirlo, prejuicios, tabús y ideas preconcebidas que se tienen alrededor del tema de la adolescencia. Algunas ciertas tal vez, otras no. Pero tú, amigo, como una persona, desde mi punto de vista, como un especialista, no porque tú te consideras así, yo sé que como siervo de Dios no andas con esa bandera, pero llevas 15 años sirviendo, ministrando, estando en actividades con adolescentes, encauzándolos a que tomen decisiones favorables en su vida a través de los principios bíblicos, en fin, como alguien que ha tenido esta experiencia, amigo, y que te dedicas a la atención de los adolescentes, ¿tú qué piensas de esta idea en general que se tiene sobre la adolescencia? Uy, pues sí. En primer lugar, creo que es algo que incluso todavía al día de hoy veo pues sí, esas ideas acerca de los adolescentes de que es una edad difícil. Yo creo que es una edad de muchos cambios, o sea, psicológicos, tanto físicos, emocionales. Bien dices, es una transición de ser niño a ser un joven, que eso tarda mucho más tiempo de la edad, en mi caso que yo atiendo, que es de 12 a 14 años, son 3 años. Realmente un adolescente, según la medicina, pues es aproximadamente a los 21 años, ¿no? Que es hasta donde termina de madurar el cerebro, por completo.
es variable, ¿no? Así que en cada persona, ¿no? Sí. Pero, pues sí me topo, es un reto todavía, pues, en que muchas personas, pues sí, los tachan de que es una edad complicada. Pero yo creo más bien los cambios en el ser humano a cualquier edad son complicados. Y yo creo que todas las etapas tienen sus retos, no nada más la adolescencia. La juventud tiene sus retos, o sea, a qué escuela vas a ir, a qué universidad, ya que sales, dónde vas a trabajar, ya que sales, ya que empiezas a trabajar, con quién te vas a casar, qué vas a hacer de tu vida, ya que tienes tu trabajo, vas a tener hijos, no vas a tener, vas a cambiar de trabajo, no, sí, ¿por qué? Entonces yo creo que las personas estamos en constantes cambios y eso es complicado. No nada más en adolescencia, hay que entender, yo creo que bien esa parte. Y yo creo, eso es muy mío, ¿no? Yo creo que a veces incluso hasta los adultos llegamos a ser más complicados que los adolescentes, ¿no? Creemos que nada más la parte complicada es en la adolescencia, pero no es así. Realmente yo creo que a veces nosotros como adultos nos complicamos más las cosas. Pues porque ya tenemos más trayecto en la vida, porque a veces vamos cargando, pues a veces con ideas preconcebidas de la gente, con amargura, con pesos encima. Entonces realmente incluso un ejemplo son las relaciones interpersonales, son complicados, o sea, no es fácil, hay que hacer un esfuerzo por tener buenas relaciones interpersonales, ¿no? No nada más con los que das clic, ¿no? Sino realmente con todos, hasta con los que tal vez no tienes muchas afinidades, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que a veces los adultos llegamos a actuar de manera como un adolescente y hasta peor. Entonces, no es nada más de ellos. Hay que como que poner bien los pies en la tierra de que también los adultos somos complicados y que también necesitamos exactamente pues de la palabra de Dios y pues necesitamos estar cerca de Dios para poder controlar nuestro carácter, poder tomar buenas decisiones, no nada más ellos. Entonces, pues creo que eso es lo que me anima bastante todo el tiempo, realmente, porque trabajamos con ellos pues en los fines de semana, pues de que no son ellos, somos todos. Y todos necesitamos de Jesucristo y necesitamos de Dios en nuestras vidas para tomar buenas decisiones. Entonces, pues sí creo que son ideas preconcebidas, sobre todo de muchos adultos a la fecha, al día de hoy. Lo que sí veo es que muchos tienen miedo a trabajar con adolescentes, pero más bien, pues no saben o no sabemos cómo acercarnos a un adolescente. Pero, pues bueno, independientemente de esos cambios emocionales, físicos, psicológicos en un adolescente, pues no son complicados como luego la gente piensa, ¿no? No se cumple la regla siempre, ¿no? En ese sentido. Y hablando, amigo, de ellos específicamente como generación actualmente, porque bueno, en 15 años de ministerio que has desarrollado ahí con los adolescentes, pues y más pensando en que es una etapa en la que tú abarcas corta, ¿no? Que son 2 años y medio tal vez, pues has visto muchas generaciones, ¿no? Ir y venir en el desarrollo del ministerio. Y la pregunta ahorita es, ¿cómo tú ves a esta generación? ¿Cómo ves a esta generación de adolescentes, la que ahorita hay? O sea, me refiero a los que hoy por hoy tienen a lo mejor entre 12 y 15 años, ¿no? 16 tal vez. ¿Con qué retos se están enfrentando ellos actualmente? ¿Qué cosas ves que hay en la vida de un adolescente del 2025, que es el año en el que estamos? ¿Con qué cosas está luchando el adolescente promedio? Y bueno, pensando en un adolescente cristiano o que está aprendiendo de la Biblia, ¿qué retos hay para un adolescente en estos momentos, amigo? Mira, un adolescente es un adolescente, o sea, hace 15 años y ahorita, al día de hoy, sigue teniendo las mismas las características, ¿no? Pero yo te voy a mencionar la primera, pero realmente no creo que sea la más importante, aunque obviamente juega un papel, pues valga la redundancia, importante en la vida de un adolescente, que son las redes sociales, ¿no? A comparación de, por ejemplo, a lo que a mí me tocó vivir cuando era adolescente, pues, ni celulares había como lo conocemos ahora, ¿no? Claro. Ni siquiera habían los
smartphones, ¿no? Independientemente marca que sea, ¿no? No existía, entonces era muy diferente. Es más, con decirte que en la secundaria a mí me tocó todavía una materia de mecanografía, ¿no? Ahorita no tienen ni idea de qué es una máquina de escribir, ¿no? Saben que es un teclado. Y ni siquiera ya ni un teclado de computadora, sino en el teléfono. Entonces creo que es un reto muy grande porque ellos viven, si los papás lo permiten, influenciados todos los días de lo que las redes sociales dicen. Y eso puede ser en extremo dañino en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida. En cuanto al trato con las demás personas, en su propia estima, ahora sí, en lo que ellos van aprendiendo de lo que deben valer frente a la sociedad, ¿no? Si tienes dinero, si tienes buena ropa, si eres guapo, guapa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que son muy superficiales, estereotipos los aprenden y se los creen. Entonces, bueno, no es mi intención como hablar ahorita, igual y ahorita sale más al respecto, pero de redes sociales, pero creo que uno de los problemas o retos más grandes a tratar, que sigue siendo al igual que hace 15 años que me tocó empezar a trabajar con ellos, es la familia, son los papás. O sea, todo lo que los adolescentes, todos los traumas que tienen, todos esos aspectos negativos que van quedando en su vida, aquí en su mente, en sus convicciones, tanto lo positivo también, viene a raíz muchas veces, la gran mayoría, de los papás. Hay que acordarnos que a esa edad, pues realmente ellos todavía no ni se independizan, ¿sabes? Todavía dependen totalmente de los padres, aunque ellos quieren ser ya más un joven, quieren tener ciertas libertades de tiempos, de salir con los amigos, de tener un celular, ahora ya se empiezan a interesar ahora sí fuertemente en el sexo opuesto, muchas cosas que son de la edad, pues realmente siguen siendo niños, también siguen jugando igual, siguen riéndose como niños, siguen interesándoles cosas de niños, ¿sabes? Caricaturas, videojuegos, personajes, y siguen comportándose como tal. Entonces realmente no podemos esperar que ellos sean pues unos jóvenes, ¿no? Unos adultos ya. Entonces, recordando eso, pues ellos necesitan de sus papás. Hablando en el sentido, ahora sí que espiritual, principalmente. Necesitan de papás que les digan qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios también reprueba, ¿no? O qué te advierte, o qué decisiones puedes tomar, o cómo ser sabio, cómo tomar buenas decisiones, cómo acercarte a Él, cómo tener una relación con Jesucristo. Eso es lo que ellos necesitan. Y mientras no tengan eso, mientras los papás no lo vivan, por lo tanto, pues no lo van a pasar tampoco a sus hijos. Entonces, sí me ha tocado ver mucho a adolescentes con problemas. Pues sí, problemas incluso hasta como de traumas, ¿no? O sea, que lo transmiten a través de su carácter, de sus decisiones, inseguridades, todo por lo que los papás permiten. Entonces creo que es un reto muy grande porque realmente no es nada más yo que sirvo a los adolescentes cada fin de semana en tratar de enseñarles de la palabra de Dios, no nada más son ellos, sino es también pensar en los papás. Y ahora sí que orar a Dios, porque o sea, obviamente tenemos nuestros límites, ¿no? No podemos pues llegar a abrir la puerta de la casa y decir, a ver, vamos a poner aquí en orden. En primer lugar, no podemos hacer eso porque pues todos estamos en el mismo camino de aprendizaje y de aprendizaje espiritual, hablo de la palabra de Dios, y pues no somos nadie, ¿no? Para sentirnos más, ni debemos, porque realmente no lo somos. Simplemente estamos en el mismo camino de madurez y pues como dice Efesios 4, pues llegar a ser como Jesucristo. Entonces simplemente pues en edad les llevamos unos cuantos años, tenemos obviamente más experiencia, pero estamos exactamente en el mismo camino de crecimiento, ¿no? De llegar a ser más como Jesucristo. Pero sí, creo que el mayor reto sería lo que viven en casa, porque todo lo que los papás permitan o no permitan, ellos lo están aprendiendo. Y si los papás lo permiten, pues como para ellos es su mayor autoridad, pues es como la última palabra, casi más que ellos, ¿no? Que debería ser la palabra de Dios, ¿no? La última palabra, ¿no? Pero, pues, ponte a pensar en un adolescente, ¿no? Lee algo en la Biblia de que tiene que cuidar su boca, ¿no?
no tiene que decir malas palabras, ¿no? Que tiene que ser edificación a los creyentes, ¿no? Diría un pasaje. Pero si el papá o los papás, no nada más que digan malas palabras, sino tienen una manera de hablar áspera o grosera, en cuanto, no con malas palabras, sino con la esposa, entre otras palabras, con otras personas que los tratan mal, los hablan de manera muy tosco. Si ellos ven eso, pues ellos dicen, pues mi papá también lo hace. Entonces, por lo tanto, yo también lo puedo hacer, lo voy a imitar, aunque no lo digan de esa manera, ¿no? Entonces, sí, creo que los padres es en extremo importante, pues, para un adolescente, para que ellos se formen de manera correcta, ¿no? Y ante tantos problemas en la actualidad, híjole, a veces sí se siente esa carga por ellos, ¿no? Porque pues vemos, o yo por lo menos veo a muchos adolescentes que están desde niños, ¿no? Creciendo con un teléfono en la mano, donde los papás no ven o no están al tanto de lo que ellos ven en el teléfono o en la televisión, en la computadora, donde los mismos papás les enseñan a que el que tranza no avance, por ejemplo, ¿no? Y lo dicen, ¿no? Pues es que, hijo, me ha tocado escuchar eso, o sea, el dinero es importante, ¿no? Dándole más importancia al dinero que a otras cosas que realmente son importantes, como es los preceptos espirituales, ¿no? Entonces, he visto a otros papás que pues les dan alcohol, ¿no? O permiten fiestas en su casa con vicios, con tal de que mejor lo tengan en casa en vez de que ellos salgan, ¿no? Y que lo vivan por fuera, ¿no? Cosas tan malas como esas que digo, híjole, o sea, pues realmente se siente una impotencia porque realmente no podemos hacer mucho en cuanto a meternos a la familia, ¿no? Y decir, oh, vamos a hacer esos movimientos. Sí, qué delicado puede ser llegar a decirle a un adolescente, ¿no? Oye, mira, lo que hacen tus papás está mal, ¿no? O sea, híjole, es complicado, ¿no? O sea, como un maestro de la Biblia, acercarte al niño o al chico y decirle, mira, la Biblia dice esto, pero en mi casa haces así. Bueno, pues tus papás están mal. O sea, hay veces que no puedes decirlo así, ¿no? Creo que es una labor, corrígeme si estoy mal o no sé cómo tú lo manejas, de decirle, mira, Dios dice esto. Y que él con su propio entendimiento lo contraste con su vida o con el ejemplo que ha recibido y él pueda ver lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Porque pienso que puede ser contraproducente y dependiendo del caso, ¿no? Pero decirle, mira, lo que estás haciendo en casa está mal, ¿no? Obviamente hay situaciones a situaciones, ¿no? Claro. Pero algo también que quería preguntarte, amigo, es, bueno, con todo esto que me has comentado, un común denominador que veo es cómo el adolescente está invadido de los medios de comunicación, redes sociales, internet, smartphones, computadoras, y esto también se puede ver en otros ámbitos, ¿no? Hablando de series, películas, en fin. El adolescente promedio ha consumido muchísimos contenidos, no estamos hablando de si bueno o es malo, más bien ha consumido muchísimos contenidos audiovisuales en contraste con el adolescente de hace 10 años, el de hace 20 años, el de hace 30 años, ha consumido mucho más, está más despierto en muchos temas o está más informado de muchos temas a causa de todo esto, ¿no? Para alguien así, y ahorita no estoy pensando en sí en un adolescente cristiano, o sea, en un adolescente que a lo mejor de niño conoció la Biblia, los papás le enseñaron cuál es el mensaje de salvación, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No, sí, un adolescente promedio. ¿Cómo atraer a un adolescente que está atestado de estos contenidos? ¿Cómo atraerlo a la Biblia? ¿Cómo atraerlo? ¿Cómo hacerle ver que es interesante y que puede llegar a profundizar y hasta emocionarse por leer un libro, por leer su Biblia, por tener una relación con Dios, por adentrarse en las historias bíblicas, por adentrarse en los evangelios, en las cartas de Pablo, en cómo llamar la atención de un adolescente que por un lado está ultra acostumbrado a toda esta revolución de entretenimiento que hay hoy en día y que hay que mencionarlo también, incluso dentro del mismo ámbito del entretenimiento, el entretenimiento ha cambiado, ¿no? Cuando éramos niños, por ejemplo, las películas, y lo menciono porque sé que también sabes del tema, ¿no? ¿Cómo era la narrativa? Pues era más lenta, era más suavecita,
Hoy en día las películas y las series son, pum, clímax, 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 clímax. O sea, todo es como, la narrativa se vuelve muy, muy agresiva en cuanto a que es menos pasiva, ¿no? Porque están acostumbrados a que todo sea más inmediato, etcétera. Es otro tema. Pero eso, cognitivamente, afecta mucho al adolescente, ¿no? Porque si va a ver algo, tener contacto con algo que le genere información, ese algo, para que compita cognitivamente con todo lo que le genera dopamina, tiene que ser algo que lo traiga despierto, papá. Entonces, en ese sentido, creo que hay una lucha, ¿no? Respecto a tener una relación personal con un libro, con la Biblia, que es la palabra de Dios, y se vuelve todavía más complejo, ¿no? Sumado con los retos normales, digamos, que puede haber al quererte acercar tú como persona a la Biblia, independientemente de la edad que tengas. Pero, amigo, al adolescente, ¿cómo se le puede atraer, amigo, a la Biblia? ¿Qué métodos recomiendas? ¿Qué estrategias has implementado? Que veas que han tenido efecto. ¿Cómo podemos hacer que el adolescente de hoy en día vaya a las escrituras acompañándole, pero que también de su propia mano, voluntad, mejor dicho, él busque la Biblia, busque a Dios, busque conocerle? Se me ocurren 3 palabras y lo resumo así: ser su amigo. Si uno llega a pensando en esto, que están repletos de mucha influencia, no nada más hablando de entretenimiento, de televisión, de medios, sino también en sus escuelas, actividades extraescolares, todo eso, tú no puedes llegar y decir, oye, Dios dice esto y aquello, porque de entrada hay que entender, no nada más a los adolescentes, al ser humano no nos atrae de manera inmediata las cosas espirituales, la Biblia, Dios mismo. No es algo que nos atraiga naturalmente, humanamente hablando. Nos atraen otras cosas, ¿no? El fútbol, los videojuegos, películas, música, lo que sea. Pero hay que entender esa parte de que al ser humano no nos atrae de entrada las cosas espirituales. Mucho menos a un adolescente, donde todavía no está viendo la trascendencia de sus decisiones, o todavía no sabe identificar lo que realmente es importante, ¿no? Sí. Entonces, si uno llega y le dice, oye, es que eso está mal delante de Dios, o ven, te invito a... Se puede hacer, pero no creo que sea la mejor manera. Yo creo que lo primero que uno puede hacer, y de las cosas más importantes, es ser su amigo. Es yo involucrarme con él. Que él me vea no como un extraño. Creo que es la primera barrera que hay que romper con ellos, de que no somos un extraño y pues que realmente al contrario somos amigos, y eso no se logra en 20 minutos, ¿no? No es media hora de voy, salgo, ya soy tu amigo, no. Lo primero es mostrarse amigo, y con el tiempo y con las distintas ocasiones de contacto, pues él empiece a conocerte, ver quién eres, qué haces, cómo vives, y poco a poco, te lo aseguro, le empiezan a llamar cosas que ven en ti, y que no a fuerzas tienes que decirle, mira, este pasaje de la Biblia dice que si no haces esto, te va a pasar aquello, ¿no? Te vas a ir al infierno. Si no aceptas a Cristo como tu Salvador, va a decir, ¿qué onda? No, espérame. Se puede enseñar de muchas maneras, ¿no? No nada más, a lo que voy, no nada más esa Biblia abierta. Es enseñar con el ejemplo, es enseñar tal vez con unas breves palabras, ¿no? Así, estando con él en alguna salida, no sé, jugando fútbol, que les gusta mucho jugar fútbol, por ejemplo, no sé, que haga algún pleito o algo, y ahí se puede enseñar algo breve y diga, caray, esto no es lo que esperaba o lo que no es lo que veo normalmente de cualquier persona, y dice, él es diferente. Entonces, él tiene que empezar a ver que somos personas diferentes. Y no porque seamos mejores, sino porque nos estamos esforzando por hacer lo que Dios dice, ¿no? Y naturalmente al adolescente y a cualquier persona le llama la atención cuando una persona hace las cosas diferentes a la manera de Dios. Cuando alguien no habla con esas malas palabras, cuando alguien no aprueba lo que los demás aprueban que debe ser, cuando alguien no le da importancia al dinero como otros, cuando alguien no piensa, dice o hace las cosas como los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un interés genuino en todos nosotros en que nos vaya bien, ¿sabes? Sí. Me digo, sinceramente, o sea, ¿quién desea en la vida que le vaya mal?
Creo que todo mundo quiere que nos vaya bien. Y un adolescente, aunque pues está en esa formación, sabe identificar lo que vale la pena, ¿no? O las cosas que son importantes, aunque les cueste, ¿no? Porque, digo, no me quiero contradecir con lo que dije hace unos minutos, pero sí empieza a identificar esa parte. Entonces creo que de lo más importante que podemos hacer es ser su amigo. Ya cuando somos amigos y rompemos esa barrera, incluso generacional, se te abren muchas puertas para empezar a enseñarle de muchas maneras, ya sea de manera escrita, ya sea incluso orando, ¿no? Hasta ese simple hecho de vamos a orar por los alimentos y que vea que oras de manera sincera, eso lo ven, y de otras muchas maneras que puede ser, ¿no? Pero creo que teniendo ese contacto sincero es cuando ellos lo sienten y lo notan. Ellos necesitan pertenecer a un grupo, ellos necesitan, como todos, sentirse importantes, sentirse amados. Y vuelvo a lo mismo, a veces no lo sienten en su familia o con sus papás, o a veces, aunque tienen sus amistades, saben que realmente están ahí por no sentirse rechazados, ¿no? Entonces cuando llega alguien y le muestra un interés sincero en ellos y le dices que tú eres importante para mí y para Dios también, empiezas a romper muchas barreras y empiezan a escucharte más. Entonces creo que es empezar a ministrar, empezar a enseñarles de la Biblia, en pocas palabras, de cualquier tema, va con tiempo, es poco a poco. No es llegar luego y tratar de regañar y decirle lo que está haciendo mal y lo que tiene que considerar como importante porque tú dices que es importante. Él tiene que verlo, tiene que vivirlo contigo. Entonces, pues justamente antes de que empezáramos a grabar, que salió un poquito el tema, ¿no? Pero tenemos que hacer justamente lo que Jesucristo hizo con los que tuvo cerca, con sus discípulos, que es estar con las personas, caminar con ellas, orar con ellas, comer con ellas, dormir, animarles, enseñarles de distintas maneras, que nos vean que nuestra manera de vivir, así como Jesús lo hizo con sus discípulos. Ellos lo vieron, ¿no? Lo vieron enseñar a un grupo de religiosos y de manera fuerte, reprendiéndoles, como hablando con niños, ¿no? Lo vieron en circunstancias difíciles, como y tan sencillas como tal vez cuando estaba cansado, como cuando pues estaba a punto de morir, ¿no? Y lo vemos en el huerto de Getsemaní, orando y diciéndole a sus discípulos, me siento triste hasta la muerte, ¿no? Entonces vemos que Jesucristo realmente se abrió con ellos y les enseñó con su vida. Entonces creo que a veces, como adultos sobre todo, ya que tenemos trabajo, responsabilidades, familia, no tenemos o no nos damos más bien el tiempo de involucrarnos con las personas. En mi caso, hablando específicamente de los adolescentes, a veces nos falta tiempo de involucrarnos y creo que es de las labores más importantes que podemos hacer. O sea, si Jesucristo lo hizo, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, el tiempo. Me llama muchísimo la atención la respuesta que das, porque lejos de darme estrategias o cosas novedosas, estás hablando de hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Que es, en resumen, estar con ellos. Y perdón, sí, hay una palabra que acabas de mencionar que para mí es clave, por lo menos. ¿Cuál es de las cosas más importantes que tenemos en la vida y la cual no vuelve? Cosas importantes que tenemos en la vida y no vuelve, el tiempo. El tiempo. Y a veces pensamos que ayudar a otros tiene que ver con gastar dinero, comprarle algo de comer. Pensamos en otras cosas, ¿no? Que invertir, ¿no? O sea, que no es malo, o sea, realmente eso es más bien es parte de, ¿no? Pero creo que de lo que más valioso que podemos invertir en otros es el tiempo. Y a veces es lo que menos, no que no estemos dispuestos, que a la par creo que es de manera indirecta o manera, pues sí, sutil, lo hacemos así, pero no estamos dispuestos a invertir tiempo en otra persona. Vuelvo a lo mismo, por tiempo, por ocupaciones, por familia, por trabajo, por lo que sea, por el estar pensando en mí. Y no me dejarás mentir, una persona sabemos cuando le interesa a alguien.
de manera sincera. Alguien lo notamos. Sí. Entonces, ellos también lo notan. Entonces, creo que es lo primero que podemos hacer. Acercarnos a ellos y estar con ellos y gradualmente ir enseñando lo que la Biblia dice. Está muy bien, gracias por esa respuesta, amigo, porque creo que no solamente para quienes llegan a tener un acercamiento con adolescentes a nivel de enseñanza, sino para papás, o sea, para los padres que están en esa etapa de sus hijos de adolescente, qué importante es eso, ¿verdad? El recordar ese tiempo, o sea, la valía del tiempo, la valía de estar con él, con ella en esos momentos, y no tanto en pensar como en el hilo negro, ¿verdad? No, o en el secreto para conectar con mi adolescente, ¿no? O sea, es más bien replicar el modelo del Señor Jesucristo, que es lo que tú dices, es tiempo de calidad, tiempo de estar, compartir, comer las cosas básicas, y en medio de todo eso, identificar los momentos para enseñar. Pero fíjate, mira, afuera en general no se enseña de invertir de nuestra vida en otros. Se habla mucho de prepárate, ¿no? Para el mundo laboral, estudia, pues básicamente es allá afuera te dicen busca por ti, ¿no? O sea, busca tu bienestar y busca crecer tú. Sí. Y no muchas veces realmente otros. Ajá. Sí, no hay esa cultura. No hay esa cultura de, oye, piensa en los demás. Y no nada más en hablar en la parte espiritual, ¿no? O sea, en general no se enseña a pensar en las demás personas. Entonces, por ahí, ahora imagínate, los papás, pues en el propio núcleo familiar, pues no muestran tal vez ese interés a veces por los mismos hijos, ¿no? Y los educan cualquier otra persona o medio, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que los padres podemos y tenemos que estar cerca de ellos. Y no nada más porque el tengo que, ¿no? Pues es que soy papá y pues es la labor del papá, ¿no? Me tengo que meter a ver qué está haciendo. No, es porque quiero. Me involucro con él porque quiero que él crezca. Creo que son muchas cosas de por medio. A veces pensamos muy corto plazo, ¿no? Y tenemos que aprender también a pensar a mediano y a largo plazo. Y más cuando estamos hablando de la vida espiritual de alguien. Pero pues bueno, ese es otro punto. O sea, cómo enseñar ahorita a los padres, cómo enseñar a los hijos acerca de la importancia de la vida espiritual si para ellos no es importante. Y si tampoco ven la importancia de una vida espiritual. Entonces, a veces a la gente que cree en Dios, que cree en la Biblia, lo ven como un bicho raro, ¿no? Y es cuando tú les dices, no, es que yo no hago esto porque pues, no creo que sea lo correcto delante de Dios, te ven raro, ¿no? Pues, caray, ¿qué le picó? ¿Qué onda, no? A mí me ha pasado así, siendo ya adulto. Entonces, pues eso mismo lo transmiten a los propios hijos. Entonces, para ellos todo es importante, menos Dios. Amigo, y para cerrar, platícame, pues en todo este tiempo que has estado cerca de los adolescentes, que les ha servido, platícame cuál ha sido, si se puede encasillar a uno, o si son dos, adelante, pero cuál ha sido, amigo, el reto más grande que has enfrentado en relación al servicio con adolescentes. Puede ser algo propio del mismo desarrollo del ministerio, o a lo mejor algo en tu vida, una experiencia que tuviste, algo que personalmente atravesaste que te llevó a lo mejor a dudar de seguir en el ministerio, o de pensar en causar ese tiempo, ¿no?, a otro grupo. Pero en estos 15 años que llevas sirviendo a los adolescentes, ¿cuál ha sido uno de los retos o el más grande de los retos que has tenido para permanecer en esa labor, amigo? Ya te refieres más a mí. Sí, a ti. Con ellos y... Sí, a ti. Exactamente. Okay. Pues creo que de los retos más grandes, o más bien el reto más grande, fue pues alrededor de hace 5 años. Bueno, estoy pensando, Sí. ¿Cuál ha sido el reto así como para permanecer? Mira, es curioso, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Sí. En un inicio fue cuando íbamos a tener a nuestro primer hijito, que supimos que estábamos embarazados, embarazada mi esposa, y lo perdimos.
Entonces para nosotros fue un golpe emocional así brutal como nunca me había pasado, ¿no? Fue un duelo, fueron muchas cosas, digo, no es el tema, pues hablar de eso específicamente, pero fue donde creo que por primera vez me tambaleé bastante emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Y no porque no creyera en Dios o lo dejara de amar, al contrario, yo me acuerdo de haberlo dicho, ¿no? Le dije a mi esposa, vamos a amar a Dios a pesar de esto y ahora más. Pero eso no quiere decir que haya sido fácil, fue una época demasiado difícil. Entonces imagínate, ¿cuál es el reto? Donde yo no estaba bien. Yo tenía que sanar muchas cosas aquí adentro, aquí en mi mente, en mi corazón, de esa pérdida. Y de lo más difícil fue permanecer. Es como a pesar de esto, aunque te sientas terrible, porque fue una etapa, un periodo como de 2 años de estar superando eso, y permanecer. Y en un momento, tal vez al principio fue, déjame decirlo, es un poco complicado permanecer, pero créeme, a corto plazo fue lo mejor que pude haber hecho. El hecho de estar cerca de ellos, para mí fue lo máximo. Porque a la hora de trabajar con personas, en este caso con adolescentes, yo he aprendido que yo no nada más enseño a ellos. Al contrario, a veces yo digo que aprendo más de ellos que lo que yo les enseño. Entonces, el hecho de tener amistades de esa edad, de escucharlos, de verlos, a veces ver su sencillez, de ver las decisiones que toman, de cómo se esfuerzan también en tomar buenas decisiones delante de Dios. Eso a mí, créeme que yo a veces me han sorprendido y eso me ha animado de manera muy fuerte. Y justo en esa etapa, pues fue una etapa de mucha cercanía, fue en la pandemia. Entonces fue chistoso porque a pesar de que no tenemos ese contacto físico, uno a uno, por todo lo que sabemos que pasó, fue la de las generaciones más cercanas en las que he estado. Y hablando de que estábamos en contacto por medio del teléfono, videollamada, reuniones en ese momento eran reuniones en Zoom, ¿no? O distintas plataformas, pero eran reuniones digitales a final de cuentas. Y no sabes la cercanía que llegamos a tener, que llegué a tener Los chicos. con ellos, pero porque los buscamos. Digo, me tardaría más tiempo en explicar, pero tanto nosotros los buscamos, creo que lo voy a decir así, Dios me ayudó. Dios me ayudó totalmente a poder seguir adelante y acercarme con ellos y por lo tanto ellos me dieron bastante a mí en ese tiempo y me ayudaron a permanecer. Y ahorita de hecho es una época que recuerdo ya con mucho cariño y sigo teniendo las amistades que hice en ese tiempo. Y los mismos adolescentes con los que estuve cercano se siguen acercando a mí, me siguen platicando cosas totalmente, ya siendo jóvenes, 18, 19, hasta 20 años, y diciéndome De esa generación, algunos nombres que te vengan a la mente, como alguno. a ver, nada, sí, claro que los ubicas. Estaba Ricardo Franco, Ricardo Ayala, no, órale, ya tan grande. Es un saludo a mi Daniel Padilla, está Álvaro Ramírez, Alvarito de niños, ¿no? Sí. Entonces creo que eso fue de los más cercanos. De Caleb Ugalde. Ok. Entonces, fue una generación muy, muy bonita, pero creo que vuelvo a lo mismo. Cuando tienes ese enfoque de yo no soy nada más el que enseño, sino ustedes también me enseñan a mí, es súper enriquecedor. Y créeme, esos años que fueron de los más retadores para mí en cuanto a permanecer, pues me ayudó muchísimo a estar con ellos. Perfecto, amigo. Oye, pues agradezco mucho que abras todo esto porque es bien importante siempre asimilar que detrás de una persona que está colaborando o sirviendo, ministrando, apoyando en la atención a algún grupo específico de la iglesia, pues a través de la enseñanza o de otra forma, hay toda una historia, ¿no? Hay retos que han enfrentado las personas y pues bueno, en el caso específico tuyo que compartas esto, sé que el tema pudiera ser mucho más hondo y también por cosas que hemos platicado, sé que esa etapa que platicas, sé que fue muy difícil para ti, pero yo personalmente doy gracias a Dios, amigo, que estás firme, que estás ahí porque, por ejemplo, podemos estar
ahorita aquí, ¿no? Compartiéndolo, y sé que esto puede ser un aliciente para hermanos o amigos que están enfrentando alguna situación difícil y están a lo mejor dudando si continuar en el servicio o en una actividad fuerte que tenga que ver con el trabajo, ¿no? Ahora, sé que también hay de situaciones a situaciones. Yo personalmente, y tú lo sabes, estoy ahorita por retomar mi actividad de involucramiento en mi ministerio, que yo atiendo a los jóvenes, pero ya estoy por cumplir un año, ¿no? En pausa. A mí, por mi contexto, yo decidí retraerme, ¿no? Un año, enfocarme a cosas de mi familia y todo. Y la verdad es que no me despegué, ¿no? De los jóvenes. He estado en contacto con muchos de ellos. Comparto cosas muy similares a las que tú dices. Pero hay de casos a casos, ¿no? Porque cuando es un tema de desánimo o emocional a causa de una situación personal, pues sí, obviamente uno se afecta, ¿no? Y puede que lo más sabio sea o retraer y pausar o seguir y continuar. En el caso tuyo, el hecho de estar y continuar no solo fue bueno, sino que te dio increíbles, como tú lo dices, lecciones a través de la amistad que has tenido con estos adolescentes. Y qué padre, es algo que a mí me gusta mucho en lo general. Yo sé que también en algún momento seguramente lo has pensado, amigo, pero qué padre el poder, que qué bendición el poder tener contacto con un jovencito y que en unos años se convierta y ya desde un momento, ¿no? Es tu amigo y es un jovencito, pero después ya no lo ves igual, porque ya creció, ya es adulto, y al rato hasta entablas con ellos temas que dices, ay, mira, o sea, no es que ya me alcanzó en edad, porque pues nunca me va a alcanzar, pero ya nos podemos entender más, ¿no? Ya porque ya está más adulto, más maduro, y qué bendición, no merecida el haber sembrado un poco, ¿no? En la vida de ellos, en la vida de algunos, para su beneficio y verlos permanecer, ¿no? Ver que eso poquito o mucho que ha sembrado tiene ese efecto permanente en su vida, ¿no? Y que los veas desarrollados el día de mañana en todos los ámbitos de su vida. En fin, eso es de mucha valía, amigo. Sí. Pues, amigo, te agradezco por el tiempo, por tu espacio. Creo que todavía hay mucho que se puede hablar acerca de los adolescentes. Para otro capítulo me gustaría, amigo, que abordáramos cosas como, por ejemplo, que quedaron pendientes, pensar en un caso, digo sin decir nombres, pero un caso específico que tú consideras como un caso de éxito, digamos, a lo mejor de un joven, de un adolescente que llegó con una serie de temas, de situaciones, de broncas, pero que se entregó al consejo, que gracias a Dios sus papás a lo mejor también decidieron colaborar, cambiar hábitos, cambiar mentalidad, cambiar todo, y que esa ayuda, ¿no? de la iglesia, de parte tuya, del ministerio, que hizo que la situación cambiara, ¿no? Y por qué no, también hablar de casos difíciles en donde a lo mejor un joven, un adolescente llega y sobresale de los demás, pero porque trae problemas mucho más elevados, ¿no? que otros. Entonces, eso también es importante. Cosas como estas, si me aceptas la invitación después, me gustaría que siguiéramos abordando, porque creo que el tema de la adolescencia es muy amplio, ¿no? Pero no sé, amigo, si aceptaría, si te comprometes ahorita al siguiente episodio. No le ponemos fecha, pero ¿cómo ves? ¿Te animarías? Sí, definitivamente. Y digo que sí, porque hasta yo siento que ahorita el tiempo ha sido corto. Digo, yo sé que ya llevamos buenos minutos, pero nada más estamos yendo así por lo superficial cuando se puede hablar muchísimo de muchos temas de la adolescencia. Totalmente. Gracias, amigo. Pues bueno, estamos despedidos de este episodio. Por favor, quienes están disfrutando este contenido, apóyenos en el canal, no dejen de compartir, de comentar cosas que a lo mejor suenan ya del pan de cada día cuando ven un video, pero que créanme que eso apoya mucho para que el proyecto pueda seguir avanzando, y sobre todo sus oraciones para que sigamos activos en llevar a todas las personas que puedan recibir estos videos la palabra de Dios y los testimonios, sobre todo de personas que nos hemos visto afectadas por las verdades que hay en este libro, ¿verdad? Y de las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Sale? Pues que Dios les bendiga. Gracias, amigo, nuevamente. Estamos despedidos.